estamos llevando a cabo una serie de mensajes que le hemos titulado With Us. Dios está con nosotros, aquí con nosotros, aunque a veces no lo puedas ver, aunque a veces de repente no lo puedas sentir, sin embargo el Señor está en medio nuestro. Aunque es difícil que en este lugar no se deje sentir Dios, porque las personas que me han dicho que cuando han entrado por esa puerta algo ha pasado sobre de ellos. En algún momento de sus vidas algo ha pasado. Así que podemos decir que Dios está en medio nuestro. Y eso es lo más importante en un lugar. Puede estar bien rica la música, puede estar bien rica la adoración, puede estar bien rica la palabra, puede estar todo bien sabroso, pero si Dios no está en medio nuestro no pasa nada y no hay nada. Pero si Dios está entre nosotros, mis amados hermanos, entonces hay transformación, hay cambio, hay renovación, hay poder de Dios sanando, liberando, rompiendo cadenas y ataduras, transformando nuestras comunidades. Bueno, hoy tenemos un predicador invitado y lo trajimos directamente desde la isla de Puerto Rico. Bueno, nuestro hermano Joel es uno de nuestros estudiantes ministeriales, así que vamos a pasar al hermano Joel para que él nos traiga el mensaje de hoy que Dios le ha dado para nosotros. Amén, amén. ¿Cuántos están contentos? No se le vaya el gozo. Amén. Dios tiene una palabra para nosotros en este día. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y declaramos, ¿verdad?, que nuestros corazones son terreno fértil y que esta palabra va a dar fruto, un 30, 60 y un 100 por uno. Amén. Amén. Dios nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Aquí todavía está la presencia de Dios desde ayer. Yo no sé cuántos sintieron esa presencia exquisita. Amén. Y yo digo, wow, la palabra de Dios es clara. Amén. Nos lleva de gloria en gloria. Gloria a Dios. Y como dijo el pastor, estamos en una serie titulada Dios con nosotros. Amén. Así que les invito a que vayan al libro de Lucas, capítulo 2, del 8 al 15. Amén. Hoy vamos a mover el esqueleto, hermano. Dígale a su hermano, hoy vamos a mover el esqueleto. Hoy vamos a sacar el moho, la telaraña. Amén. Dios nos va a llevar a movernos. Amén. Gloria a Dios. Lucas 2, 8 al 15. Dice, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo, más alto, y paz en la tierra para aquellos quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Amén. Estamos en el mes de advenimiento. ¿Qué quiere decir eso? Celebramos que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, nuestro Salvador. Dios se hizo carne, se hizo hombre y habitó en medio nuestro, porque el único que podía salvar a la humanidad era Dios mismo. Y en este primer mensaje que Dios nos predicó, nos enseñó el domingo pasado como apertura de la serie, el pastor nos enseñó sobre lo que John Wesley le llama las 3 etapas de la gracia. Y este es el proceso por la cual Dios salva al hombre. Amén. La salvación es por gracia, pero tiene 3 etapas. La número 1 es la previniente. La segunda es la convincente, cuando el hombre se convence de pecado, y eso lo hace la obra del Espíritu Santo. Y la tercera es la justificante, donde somos justificados. Esto quiere decir la gracia salvadora. Y en esta última etapa es precisamente eso, cuando el hombre, el individuo es salvo
y el Espíritu Santo hace la obra sobrenatural del nuevo nacimiento. Y esa persona se convierte en un hijo de Dios. Ya su vida no es la misma, ya su vida no es gobernada por su propia voluntad o por sus propios deseos, sino que ahora esa vida comienza a ser gobernada por Dios. El reino de Dios ha llegado a esa persona. Y a raíz de eso, esta persona comienza en un nuevo rumbo en su vida. Toma una nueva dirección, comienza a moverse en una nueva dirección, en la dirección de Dios. La vida de ese individuo comienza a ser guiada por Dios, es un proceso donde comienza a aprender a ser guiado por el Espíritu de Dios. Y comienza un movimiento hacia un propósito. Y en ese mover hacia ese propósito, nosotros vamos a ver a Dios con nosotros de una manera particular. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. El mensaje se titula Dios con nosotros en el movimiento. Dios con nosotros en el movimiento. Nuestro Dios es un Dios de movimiento, hermanos. Desde el principio de la creación, Dios se está moviendo. En un constante movimiento. En Génesis 1, capítulo 1, versículo 2, nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios comienza su creación. Del desorden, del caos, Dios comienza a traer orden. Trajo la luz donde estaban las tinieblas. Y todo lo que estaba vacío, Dios comenzó a llenarlo. Comenzó a hacer los árboles, los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas. Yo me imagino a Dios como, cuando yo meditaba en esto, yo me imaginaba a Dios como un conductor de una orquesta sinfónica en una armonía perfecta. ¿Ustedes han visto ese conductor? Y en su movimiento todo se movía donde él decía. Lo que él decía, ahí se movían. Aparecía la hierba, aparecían los mares, aparecían los peces. Amén. Y también Dios crea al hombre para que también esté en movimiento. Lo bendice y le da estas palabras primero, este mandato, que llenara la tierra. Ese fue el primer movimiento que Dios le dijo que hiciera al hombre, llena la tierra. O sea que lo mandó a tener hijos rapidito. Y también lo hace colaborador de él, juntamente con él, para administrar toda esa creación. Mira cuán grande es Dios. Porque Dios lo podía hacer él solo. Pero Dios, porque Dios es amor, quería compartir esa administración con alguien. Y nos hace colaboradores de esa administración de toda la creación. Y ambos se movían en la misma dirección. Ambos caminaban juntos. Había armonía. Solamente se hacía una sola voluntad, la voluntad de Dios. Hasta el día que Dios decide, porque Dios le da al hombre libre albedrío. Dios quiere que de nuestra propia voluntad nosotros le amemos. Amén. Y el hombre decide desobedecer a Dios. Y esa desobediencia lo alejó de la presencia de Dios. Por eso precisamente Dios envía a su Hijo para salvarnos, para retornarnos nuevamente a Dios. Por eso es que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Él es el camino a Dios. También nuestras vidas estamos en constante movimiento. Los que trabajamos lejos, los que no tenemos la bendición de trabajar desde la casa, que tenemos que madrugar todos los días, podemos ver ese movimiento todas las mañanas. Esa congestión vehicular. Creo que el viernes escuché en los grupos Conexión, había una hermana diciendo que ella se mudó recientemente a esta área y estaba diciendo, wow, de verdad el tráfico aquí en Wesley Chapel es bien pesado. Y definitivamente se ha vuelto así, porque yo sé que al principio no era así. Pero siguen las construcciones, mucha gente. Pero mira, nosotros nos quejamos, pero es culpa de nosotros mismos, porque nosotros fue lo que nos mudamos para acá. Así que no se queje. Pensamos en el otro, mira, pero tú también te viniste acá desde Nueva York como Javier.
Yo desde la isla del encanto, como decía el pastor. No del espanto, del encanto, amén. Bendecida por Dios, la isla del Cordero. Yo tomo la 75 en las mañanas sur. Y yo veo todo el tráfico de los que están en la 75 al norte. Es como, y ahora que amanece más tarde, ¿verdad? Pues tú ves eso como parece una guirnalda de luces, de la cantidad de carros. Uno se mueve en una dirección y otros se mueven en la otra. Y esa es una de las preguntas que nos vamos a hacer en esta mañana. Si nosotros estamos en movimiento, es en qué dirección nos estamos moviendo. Nuestras vidas, en qué dirección nos estamos moviendo. Cuando vemos este pasaje de estos pastores estaban quietos haciendo su trabajo, estaban pastoreando ovejas. Pero de momento reciben una visita celestial con un mensaje de buenas noticias del nacimiento de Jesús. Se había cumplido el tiempo de la promesa. Y ellos pudieron haber decidido quedarse allí, no moverse. Y dijeron, bueno, tremendo espectáculo pero tenemos una labor que hacer aquí. Pero ellos tomaron la decisión de moverse en la dirección de Dios, donde a Dios les había señalado. Ellos, esa decisión de ver dónde había nacido el Salvador del mundo, cambió sus vidas para siempre. Hermanos, Dios está en todo lugar. Él está en todo lugar. Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Como dijo el salmista, ¿a dónde iré que tú no estés? Si voy al abismo lo más profundo, tú estás allí. Si me voy al monte más alto, tú estás allí. ¿De dónde nos podemos esconder de Dios? Dios es omnipresente. Pero a través de las Escrituras también podemos ver cómo Dios condiciona su presencia conforme a su propósito. Y esto es bien, bien importante y lo vamos a ver a través de las Escrituras. Conforme a la dirección que nos movemos y en la forma que nos movemos, Dios ha prometido estar con nosotros de una manera específica y tiene que ver con su propósito. Esto no quiere decir que Dios no está, hermano, pero hay veces, yo no sé si a usted le ha pasado, que en su vida usted se siente estancado. Usted comienza a veces a dudar dónde está Dios. Y no es que Dios no esté, es que quizás Dios no se está moviendo conforme o no está operando en tu vida conforme a sus propósitos. Y por eso hay que ser como los pastores intencionales en buscar la dirección de Dios, en buscar la dirección correcta. Hay que ser intencionales en identificar a qué dirección nuestras vidas se están moviendo. Hay que ser intencionales. Hay que ser intencionales en la dirección y en el propósito divino. Como estaba diciendo el pastor, y ustedes pueden ver aquí alrededor, anoche estuvo el evento Bright de los jóvenes. Y ellos son un ejemplo de moverse en la dirección correcta. Esto nació poco a poco en el corazón de Dios primeramente, y Dios comenzó a revelárselos poco a poco. Y ellos entendieron eso y comenzaron a moverse, porque el propósito de Dios es que a través de este ministerio miles de jóvenes sean alcanzados para Cristo. Y este es el resultado, y Dios estuvo aquí. Dios estuvo aquí respaldando, porque se estaban moviendo conforme al propósito de Él. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Aquí habla de las que somos salvos por gracia, pero hay un propósito. Somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un gran ejemplo de eso es el pueblo de Israel. Amén. Tenemos muchas cosas que aprender del pueblo de Israel, muchas cosas. Vemos cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo salvó primeramente de la esclavitud, como hace con todos nosotros. Jesucristo vino a salvarnos del poder del pecado y de la muerte. Éramos esclavos del pecado. Y así también Dios lo hizo con Israel. Ellos eran esclavos del faraón de Egipto, que es sombra del pecado y del diablo, del enemigo. Y después que Dios los sacó
el pueblo comenzó a moverse por el desierto guiado por Dios. Así es la vida del creyente. Dios nos salva del poder del pecado y de la muerte y comienza a guiar nuestras vidas. Donde quiera, podemos ver en el Éxodo, donde quiera que iba la columna de nube, eso ahora representaba la presencia de Dios. El pueblo de Israel la seguía. Dios lo salvó con un propósito. Pero el seguir a Dios y cumplir su propósito requiere que sigamos unas instrucciones, que sigamos su dirección. En el caso del pueblo de Israel, el propósito de ellos era que a través de la ley que Dios les había dado, de sus mandamientos, a través de vivir esos mandamientos, ellos iban a dar a conocer al Dios verdadero a las naciones paganas que los rodeaban. Esas naciones estaban en tinieblas y el pueblo de Israel tenía el llamado o la vocación de ser luz en medio de esas tinieblas. Y hoy en día Dios nos llama también, llama a su iglesia, a los creyentes, a estar también en movimiento como el pueblo de Israel. Al igual que a Israel, Dios promete estar con nosotros cuando nos movemos en la dirección correcta. Ahora, nos hacemos esta pregunta: ¿en qué forma o dirección Dios nos está llamando a movernos hoy? ¿De qué forma o dirección Dios nos está llamando a movernos hoy a su iglesia, en la cual Él promete estar con nosotros? Esa es la pregunta, la otra pregunta que tenemos que hacer. Número uno, ¿en qué dirección nos estamos moviendo? Y número dos, ¿en qué forma se ve ese movimiento? Dios quiere que nos movamos como iglesia. Número uno, Dios va a estar con nosotros cuando nos movamos en la misión que nos ha dado. Ese es número uno. Vayamos a Mateo 28, 18. Y dice: y acercándose Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y esto es bien importante, este "y" de Jesús. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cumpliendo esta misión, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para completar esta misión. Aquí vemos que la misión es, número uno, evangelizar, compartir las buenas nuevas de salvación, lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, compartir esa gracia que cada uno de nosotros hemos experimentado, y también discipular. ¿Y qué significa discipular? Es que Cristo sea formado en el discípulo. Por eso entonces es que Él está con nosotros, porque Cristo se forma en cada uno de nosotros, vive en nosotros. Así como Dios ungió a Jesús con su espíritu para predicar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos y dar vista a los ciegos, así también Dios nos ha empoderado con el mismo espíritu para hacer precisamente eso. Hemos recibido el Espíritu de Cristo. El mismo Espíritu Santo que estuvo sobre Él también está con nosotros para hacer esta misión. Pedro lo dice también en los Hechos 10:38, cuando dijo: me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él para esto mismo. Jesús se movió en lo que Dios lo había llamado y el poder de Dios se manifestaba. Así también nosotros estamos llamados con el mismo poder. Llamados a los necesitados, llamados a los rechazados, aquellos que nadie quiere ir. Hermano, en el área donde yo trabajo en Brandon, en un área no muy buena. Y Dios me ha permitido estar allí. O sea, tuve la bendición porque estuve 4 años
haciendo una ruta bien difícil, hermano. Y yo no veía el día de que yo pudiera salir de esa ruta. Pero fui fiel al Señor en esa ruta. Y Dios me ha bendecido con una ruta bien fácil. Y ahora en Navidades veo mucho más ese beneficio y estoy bien agradecido a Dios. Veo todo, entrego muchos paquetes, todos los paquetes que ustedes se pasan comprando en Amazon. Pero es mucho menos, porque es una ruta donde no hay mucho dinero. Pero vi el propósito también por la cual Dios me envió ahí. No era solamente, mira, no es para que simplemente esté más descansado, pero es que te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar dónde yo estoy, dónde yo quiero que tú vayas, la necesidad. Hay muchas personas deambulantes en esa área, pero con mucha adicción a drogas, que esa es la razón, me imagino, principal por la cual no tienen hogar. Y hace poco, en estos días, me había ido a tomar un café, porque tenía tanto trabajo que me dio sueño. Y de regreso a mi ruta, estoy en esta avenida bien transitada y tengo que hacer un solo a la izquierda para regresar a mi ruta, pero no es un solo con una luz, sino tienes que pararte allí, esperar a que pasen los carros y que veas que puedas pasar seguro. Y yo tengo varios carros al frente y yo estoy analizando, viendo los carros y yo creo que yo era el último, yo creo que yo puedo pasar sin problema, pero cuando llegó mi turno, de momento como que algo me aguantó, me dijo, no te arriesgues. Y dije, está bien, yo espero. Pensé que era mi oportunidad, pero no hay problema, espero. Ahora, cuando me di cuenta, me quedé ahí parado y de momento miro hacia el otro lado de la avenida, en la acera, y veo a este joven que viene con una bicicleta y con un montón de motetes, porque los que no tienen hogar cargan con todo lo que tienen, a veces con carritos de compra. Este joven llega y yo estoy observándolo y de momento tira la bicicleta al piso y comienza a llorar, allí mismo, al frente en la acera, al frente de la avenida. Y se tira al suelo, se arrodilla en el suelo, frente a la vista de todo el mundo. Y comienza a clamar. O sea, junta sus manos y bajó la cabeza y comenzó a llorar como clamando. Quizás un momento, porque no sabemos, ¿verdad?, si estaba en drogas, pero quizás en ese momento realizó, a través de la gracia, quizás estuvo consciente de su estado como el hijo pródigo. ¿Qué yo hago aquí? Y comenzó, y dije, wow, yo comencé a orar desde ahí, desde la distancia, Señor, sálvalo, ayúdalo, pero a la misma vez vi el propósito de Dios, que Dios me detuvo ahí para que viera esa necesidad. No podemos insensibilizarnos, hermano. Es bien fácil, principalmente en esta época de Navidad, envolvernos en nosotros mismos y olvidarnos del verdadero significado de la Navidad, que es Cristo. Y lo que Él ha hecho por nosotros y nos llama a hacer lo mismo por otros. Número 2, Dios con nosotros en el llamado. Dios con nosotros en el llamado. Josué 1, 5, 6. Cada uno de nosotros tiene un llamado específico de parte de Dios. Cada uno de nosotros. Los pastores, hace 30 años recibieron su llamado pastorear. Aunque ellos no lo sabían en el momento, amén, pero lo vieron en el caminar. Y sé que no ha sido fácil, pero las victorias y la gloria de Dios ha sido mucho mayor. El fruto ha valido la pena, amén. Josué 1, 5, 6, aquí Dios le revela a Josué su llamado específico. Dice, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, aquí nuevamente Dios con él, también estaré contigo, Josué. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Esa era la misión de Josué. Ese era el llamado de Josué. Moisés había sido llamado como libertador para sacar a Israel de Egipto y llevarlo frente a la tierra prometida. Pero el llamado de Josué era hacerlos conquistar la tierra prometida. Y así mismito es con cada uno de nosotros.
Pídele a Dios que te lo revele, que te lo muestre. Y como dije, no es fácil. A veces hay temor. Yo me imagino al principio los pastores querían salir corriendo y regresar a su iglesia, lo he contado muchas veces. Pero Dios lo confirma, respaldando. Te dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y eso me recuerda una vez, yo era bien jovencito, ya estaba casado con mi preciosa esposa. Y de momento a mí, yo no sé ni cómo pasó, pero yo me encuentro de camino en un carro a visitar una cárcel de menores. Dice, honestamente yo no me acuerdo ni cómo yo terminé ahí. En una cárcel de menores. Y cuando llegamos, bueno, vamos a ministrar porque era de nuestra iglesia. Vamos a ministrar, predicar la palabra. Yo no tenía absolutamente ninguna experiencia en eso. Y de momento me entero que en esa cárcel de menores te entran a la celda con los jóvenes que están allí presos. No te dicen lo que hicieron, porque si te lo dicen sales corriendo. Así que no nos dijeron nada, pero cuando me dicen a mí que yo tengo que entrar a la celda y nos cierran la celda. Y yo, pero esto no me lo dijeron. Y fueron sabios no decírmelo, porque yo me hubiese tirado el carro. Yo no vengo de ese mundo. Hay gente que Dios llama, ¿verdad? Y yo dije, pues yo no tengo de otra que entrar. Y entré, cerraron la celda. Cuando yo me senté al lado de un preso. Y en ese momento, yo comencé a sentir un fuego de mi cabeza a los pies. Y era el Señor diciéndome, papá, tranquilo que yo estoy contigo. Yo te he llamado para esto aquí. Mi presencia está contigo. Yo te llamé a moverte en esta dirección. Y la palabra fue sembrada. Yo no me acuerdo ni lo que yo dije, pero yo confío en Dios, que Dios es el que da el crecimiento. Amén. Y hace crecer la palabra. Número 3, Dios con nosotros en la visión. Dios con nosotros en la visión. Primera de Pedro 4, 10, 11. ¿Qué significa esto? Dice Pedro, ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Cada uno de nosotros tiene un talento y tiene un don que Dios quiere usar. ¿Para qué? Para ayudar la visión de la iglesia donde Dios te ha traído. Y Dios está contigo ahí. Dios está con nosotros en eso. Cada uno de nosotros tiene una razón por la cual vino aquí a los Estados Unidos. Nosotros, como dijo el pastor, vinimos de Puerto Rico hace 6 años. Y vinimos pues, la razón que nosotros entendíamos era que para que mi esposa tuviera un buen trabajo que no tenía allá en Puerto Rico. Y vimos a Dios, cómo Dios abrió las puertas de una manera sobrenatural. Pero no fue hasta que llegamos aquí, a la iglesia Conexión Cristiana, que nos dimos cuenta realmente del propósito. Y cuando las cosas se tornan oscuras, cuando viene la melancolía, la nostalgia de nuestros países, o las cosas se ponen apretadas y uno dice, ¿pero por qué yo estoy aquí? Yo veo mi familia, lo que Dios ha hecho aquí en Conexión. Porque cada uno de nosotros tiene que ser plantado en un lugar para que podamos crecer. Ver a mi hija aquí cantando, Carolina. Ver a mis 2 hijos también sirviendo. Los 3 estaban aquí, fueron parte de Bright. Eso no tiene precio, hermano. Eso no tiene precio. Y ese fue el propósito. Sí, ese fue el propósito por el cual tú nos trajiste aquí. Amén. Y vamos a seguir moviéndonos en ese propósito. Así que hay que apoyar la visión que Dios ha puesto en los pastores y Dios nos trajo para eso. Ahora, hay cosas que nos detienen nuestro movimiento. Hay cosas que nos detienen o nos pueden alejar en otra dirección. Y hay que estar consciente de esas cosas. El enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Sabemos de la palabra que hay que estar alerta, pero aún así lo ignoramos muchas veces.
Número uno, algo, lo que nos hace que nos detengamos o nos lleva a otra dirección es la incredulidad. La incredulidad. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo contrario a la incredulidad es la fe. Por causa de la incredulidad, el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, esa primera generación, porque no se unieron a la fe de Moisés, de Josué, de Caleb, mas le hicieron caso a los 10 espías que dijeron: no se puede, no se puede. Y se olvidaron de que el Dios de lo imposible estaba con ellos y los había llamado y los había sacado, los había movido precisamente para conquistar a sus enemigos. Cada vez que Dios me llama, o sea, cuando se acerca la fecha de yo predicar, mi esposa está de testigo, como que el mundo se empieza a acabar. Y la situación se pone bien difícil. Bien difícil. Comienza una batalla. El enemigo sabe por dónde darte. Comienza una batalla mental. Es increíble porque mi esposa me envía este video por WhatsApp de una pastora bien conocida y su hijo. Y su hijo es que empieza a decirle que el enemigo comienza como un trash talking. ¿Ustedes saben lo que es eso en la NBA? En el baloncesto. No saben de eso. El trash talking en la NBA, ellos comienzan, el oponente comienza a jugar con la mente del otro. Y en sus break, tú los ves, hay muchos videos, empiezan a hablar al oído: tú no puedes, tú no sirves, tú eres una porquería, tú vas a perder. Ahora ellos saben que eso no es verdad, pero aún así se lo creen, porque es tanto y tanto y tanto. Eso es un trash talking, así hace el enemigo con nosotros. Eso es lo que nos dice es basura, es mentira, pero nosotros muchas veces le creemos. Permitimos que esos dardos funcionen. Y así comienza el enemigo conmigo: tú no sirves. Quizás yo espero no estar solo en esto. Te dice: tú no sirves, tú no puedes, ya es tarde para ti, tú eres un fracasado, ¿para qué vas a predicar? Estás viejo. Como decía Gigi Ávila, viejo es el diablo y le queda poco tiempo. Dale el aplauso al Señor. Amén. Hay que armarnos de la fe. Amén. Hay que vernos como Dios nos ve en ese momento. ¿A quién le vas a creer? ¿Al diablo o a Dios? Y tenemos que declarar su victoria sobre nuestras vidas. Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. Y cuando dice poder es que tienes que entender lo que es literalmente, que vas a poder hacerlo. Vas a poder hacerlo, lo que Dios te ha dicho. Segundo, algo que puede detenerte en el movimiento de Dios es el orgullo. Ay. El orgullo es como un veneno. Fue por el orgullo que la serpiente cayó y el hombre también cayó. Creían que podían gobernarse a ellos mismos. El hombre pensaba que podía decidir qué era lo que era lo bueno y lo malo. Y mira lo que le costó. Todo. Si no fuera por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Amén. Dice Salmo 139:6: aunque el Señor es grande, Él se ocupa de los humildes, pero se mantiene, mira, bien distante de los orgullosos. Todo el día allá. Tan lejos. Lo contrario al orgullo es que la humildad. La humildad. Hay que escuchar a nuestras esposas. Esposos, escuchen a sus esposas. A las de Conexión Cristiana. Amén. ¿Dónde están esas mujeres? Gloria a Dios. Mira, mi esposa es la que me hace así.
Pero no es fácil cuando ella me lo dice. Pero cuando yo me voy a orar, el Señor me dice: tú sabes que ella tiene razón. Te estoy hablando a través de ella, escúchala. Pero eso solamente puede ser cuando nos humillamos. Amén. Amén. Fue por mi orgullo que yo perdí una bendición enorme en mi vida. Fue por el orgullo, hermano. Y sé que no tenemos mucho tiempo para contarles, pero Dios me enseñó a ser humilde. Y todavía sigue enseñándome a ser humilde. Hay que tener el corazón de Jesús. Corazón humilde y manso. Él reconocía que el Padre era mayor que él y que las obras eran de él, y dependía totalmente del Espíritu Santo. Número 3, el pecado. El pecado nos detiene, hermano. En Hebreos 12:1 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Lo contrario al pecado es que la obediencia. La obediencia. En Amós 3:4 dice: estarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Tiene alguna relación la luz con las tinieblas? No. Dios es santo y por ende nos llama a la santidad. Cuando estamos en pecado, hermanos, nos alejamos de la presencia de Dios. Comenzamos a movernos en otra dirección. Por eso el salmista le pidió al Señor: pon en mí un corazón puro y un espíritu recto dentro de mí. Y sigamos a Jesús, que fue obediente hasta la muerte. Ahora, las disciplinas espirituales son claves para mantenernos en el movimiento de Dios. Para vencer, tener la fe, santidad, humildad, tenemos que practicar constantemente las disciplinas espirituales o los medios de gracia. Y número 1 es la comunión con Dios por medio de su Espíritu. La comunión con Dios por medio de su Espíritu. Juan 5:19 dice: entonces Jesús afirmó: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Jesús pasaba horas en la presencia de Dios. Cuando venía el día, Él sabía en la dirección que tenía que moverse, porque había visto ya al Padre. Pero solamente eso lo vemos en oración. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos revela la voluntad del Padre. Es tan importante cultivar esa relación con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Él anhela estar con nosotros. Una vez yo le pregunté al Espíritu Santo, porque yo hablo demasiado, no sé si se han dado cuenta. Y yo dije un día en oración, yo dije, dije, espérate, enough about me, suficiente de mí. Y le pregunté al Espíritu Santo: ¿qué te gusta a ti? Y para mi sorpresa, Él me respondió rápido, algo que rompió mi corazón. Yo escuché su voz tan claramente. Me dijo: estar contigo. Pero tenemos tantas distracciones, hermanos, hoy en día. Tantas distracciones. Y para nosotros comenzar a ver y movernos en la dirección de Dios, en la misión, en la visión, en el llamado, tenemos que pasar ese tiempo con Dios. Yo no sé si ustedes conocen del pastor David Wilkerson. Fue un pastor que predicó a gangas, a pandillas en Nueva York
Conocen la historia de Nicky Cruz, un pandillero de ascendencia puertorriqueña. Y él fue uno de los que aceptó al Señor por medio del ministerio de David Wilkerson. Pero David Wilkerson no siempre fue así. Él era pastor. Él había nacido en Indiana y después pastoreaba, creo, una iglesia en Pensilvania. Pero él estaba conforme con su ministerio. Podríamos decir, pastor, que era una iglesia en mantenimiento. That's it. Los domingos, y después se iba a su casa y se ponía a ver televisión. Él le encantaba las películas de vaquero. Pero él se sentía como insatisfecho, como estancado, como que no veía el mover de Dios. Y Dios le dijo: si dedicaras menos tiempo al televisor y pasaras más tiempo conmigo, tú me verías. Tú me verías mi mover, lo que yo quiero hacer. Y David Wilkerson dijo: ¿qué pasaría si yo vendo este televisor? Y así lo hizo, vendió el televisor. Yo sé que en nuestro caso tendríamos que vender las celulares, las tabletas, y regresaríamos a la prehistoria, ¿verdad? Y desde ese momento, David Wilkerson comenzó a pasar 2 horas diarias con el Señor. Y eso transformó completamente su ministerio. Y Dios entonces lo movió a su llamado, a la misión a Nueva York. Y de ahí es que conocemos estas grandes historias de este gran ministerio. Número 2, otra disciplina espiritual es la palabra. Que conozcamos la voluntad de Dios por medio de su palabra. Hay que conocer la voluntad de Dios para movernos en la dirección correcta. Salmos 48 dice: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Conocemos la voluntad de Dios cuando almacenamos, llenamos nuestros corazones con la palabra de Cristo. Haz la lectura de la palabra un hábito diario, aunque no lo sientas, aunque tengas sueño. Deja de hacer lo que estabas haciendo y métete en la palabra. Tú vas a ver, porque muchas veces decimos que no tenemos tiempo, pero si tú analizas bien, y si antes que te dé sueño, ponte a pensar qué estabas haciendo. Quizás estabas viendo televisión, quizás estabas viendo Netflix y te dio sueño. Entonces, en ese tiempo, métete en la palabra. Lee un capítulo diario, un versículo y reflexiona, medita en él. Eso va a transformar nuestras mentes y por ende nuestra vida. Y tercero, por último, pertenezca a una familia de fe. Pertenezca a una familia de fe como Conexión Cristiana. Amén. Santiago 5, 19, 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entienda que no fuimos diseñados a movernos solos. Fuimos diseñados a movernos en comunidad. El pertenecer a una familia de fe nos va a ayudar a crecer. Cuando quizás te estás alejando de Dios, este hermano, Dios lo va a mover a decirte: echa para acá, ¿qué te pasa? Y yo sé que aquí muchos pueden dar testimonio de eso. Congrégate, hazte miembro. Mira, y después, bautízate. Ven, como los bautismos de hoy. Lo vamos a hacer juntos. Pido que se pongan en pie. Los pastores nos dice que en el versículo 20 más adelante, después de haber obedecido y haber visto la salvación de Dios por medio del nacimiento de Jesús, regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Y les puedo asegurar que ellos compartieron esas buenas noticias. Se dice que esos pastores fueron los primeros evangelistas. Y en estos días estuve escuchando la historia de un luchador. Yo pensaba que era puertorriqueño, que el hombre de verdad que luchaba brutal. Pero cuando viendo la entrevista me di cuenta, él revela que era ecuatoriano.
Tremendo luchador, no sé cómo llegó a los Estados Unidos y después a Puerto Rico. Quizás muchos de ustedes puertorriqueños lo conocen. Hugo Sabinovich. Es un nombre extraño, pero yo creo que los de mi edad, de la época en Puerto Rico, saben quién era. ¿Saben quién es? Y él estaba contando sobre su vida. Él ayudó a levantar la lucha libre en Puerto Rico, también creo que en República Dominicana. Y se hizo bien famoso. Dinero, lo tenía todo, entre comillas, porque no tenía a Cristo. Pero tenía dinero, tenía fama, pero también muchos vicios de la droga. Así mismito como le entraba el dinero, así también le salía en la droga, en el alcohol, en los juegos de azar. Y un día, en el tope de su fama, él tenía un tremendo trabajo con la lucha libre americana. Y un día, estando en ese mundo, en el pecado, en donde se encontraba en su vida, hubo una redada de la policía y lo cogen preso. Y todo se acabó. Él nunca pensó que lo iban a coger, nunca pensó. Perdió su matrimonio, lo metieron preso, inmediatamente perdió su trabajo, su gran trabajo que tenía, su fama, su prestigio. Todo lo perdió en un momento, en un instante. Sus 2 hijos estaban en las drogas porque habían seguido el ejemplo de él. Pero en un momento de gracia, él se acordó de Jesús. Y él dijo estas palabras: Jesús, si tú eres real, entra en mi vida. Y ese luchador dice que en ese momento él experimentó algo que nunca había experimentado en su vida. Y fue que Jesús entró en su corazón. Ese hombre recuperó todo, su trabajo. Dios lo libró, lo libertó de las drogas, del alcohol, de los vicios de azar inmediatamente. Y Dios rescató a sus hijos de las drogas también. Y hoy en día, como esos pastores, porque se movió en la dirección de Dios, porque aceptó la gracia de Dios, hoy en día es un evangelista. Hoy en día es un pastor. Y se mete en los lugares donde nadie quiere meterse. A esos son lugares peligrosos. Ha ayudado a miles que han estado en drogas y los ha llevado a Cristo. Yo no sé si tú estás aquí hoy en un momento oscuro, en esa hora de la medianoche, en ese momento de gran oscuridad, como estuvo ese luchador. Pero ese luchador invocó el nombre de Jesús, que significa Dios salva. Porque la palabra de Dios dice que el que invocare, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y él se movió en esa promesa y Jesús entró a su vida. Si tú estás aquí o nos estás viendo en las redes sociales y te encuentras en esa misma situación, en esa oscuridad, y tú quieres también que Jesús se haga real también en tu vida, como se hizo real en la vida de ese luchador, yo te invito a que hagas una oración conmigo. Si te has alejado de Dios, no estás aquí por casualidad, no estás escuchando este mensaje por casualidad. Dios quiere restaurarte, Dios quiere llenar tu corazón, Dios quiere traerte nuevamente a sus caminos, porque tiene un gran propósito contigo. Dios no ha terminado contigo, no es tarde, no importa, Dios puede restaurar, restituir todo. Pero comienza con tu corazón, comienza con tu corazón. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Jesús, que así como tú te hiciste real en la vida de ese luchador, en la vida de tanta gente, tú también te hagas real en mi corazón. Jesús, entra en mi corazón, llena mi vida, toma control de mi vida, toma control de mi corazón, toma control de mi mente, de mi familia, de mi matrimonio, de mis finanzas, de mi casa. Perdóname y límpiame con tu sangre preciosa
y acéptame como tu hijo amado. En el nombre de Jesús, así te lo pido. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.